No, la verdad que bueno, que gracias a Dios tuve la adaptación muy rápida de los chicos, especialmente de los argentinos, y la verdad que me estoy sintiendo muy cómodo y muy contento por este paso. Sí, la verdad que bueno, que muy rápido todo, ahí bueno, gracias a Dios ya con Coco ya establecimos ahí un vínculo muy lindo, me invitó a la casa, estuvimos ahí conversando, así que la verdad que muy contento por todo esto. No, todavía no tuve tiempo, pero bueno, ya cuando esté con un poco más de tiempo voy a salir a recorrer y bueno, me dijeron que la verdad que es hermoso Sevilla, así que sí, cuando tenga tiempo voy a ir a conocer. Sí, bueno, la verdad que vine con él hace un mes y medio más o menos y bueno, conocimos ahí un poquito Sevilla y después nos fuimos para el pueblo de él y bueno, la verdad que Brian siempre me habló muy lindo del club y bueno, y antes de venir acá yo hablé con él, le pregunté sobre todas las cosas y me dijo esto 10 puntos, dale para adelante hermano, así que bueno. Bueno, llegué la verdad que con un ritmo bastante bueno. Yo venía de la lesión, pero ya hacía 2 semanas que ya estaba entrenando en campo. Y nada, y ahora estoy poniéndome a tono para la semana que viene ya esta semana ya estar a disposición del técnico. Hace un tiempo, yo antes de venir a Inglaterra, había conversaciones con Sevilla. Y bueno, después el club Rosario Central decidió que era Tottenham. Así que bueno, pero sí, ya estuvo ese vínculo, yo ya había visto videos, imágenes de todo y bueno, y la verdad que haya surgido esto es un paso muy lindo para mí. No, es muy lindo llevar este dorsal, es una responsabilidad que la voy a tomar de la mejor manera, tratar de adaptarme muy rápido y entregarle al equipo y a la gente lo mejor de mí. Y soy un jugador que deja todo, que va a ir a todas las pelotas, que no voy a dar una por perdido, voy a entregar todo de mí, como lo desea así la institución, que por algo confían en mí, así que, y nada, y soy un jugador, un 9 de área, que bueno, que le gusta salir a jugar un poco, pero y obviamente como a cualquier delantero, lo que más me gusta es hacer goles. No, la verdad que me siento muy bien de las dos formas. He jugado en Rosario primero doble punta y después también me adapté jugando solo como único delantero, así que yo creo que me voy a adaptar de la mejor manera a la posición que toque. Sí, obvio. Siempre quiero ganar en una competencia sana e intentar meterme en el equipo, darle lo mejor y luchar siempre hasta el final. Va a haber una linda pelea, obviamente una competencia sana, pero nada, aportar de donde me toque, consultar y seguir aprendiendo, que es lo necesario para mí también. Y bueno, yo creo que bueno, como lo decía antes, al ser más jóvenes tenemos yo creo que mucho hambre de gloria, de salir a comernos la cancha, a ir a por todo, así que bueno, ese es mi pensamiento. No, nada, que bueno, que aproveche esta oportunidad, que era un club enorme, muy lindo y que bueno, que aproveche, que me meta al máximo acá y que deje todo para tratar de sumar minutos y bueno, y después el tiempo lo dirá. Bueno, tuvimos una charla ahí corta en el gimnasio y bueno, nada, me preguntó cómo estaba, le dije que estaba muy bien, que me sentía muy bien y me dijo que me recupere pronto, que bueno, que el equipo nos necesitaba a todos para estar todos unidos y tirar todo para el mismo objetivo. Sí, bueno, gracias a Dios tuve la oportunidad esa, no sé cuánto posibilidades hay en 1.000.000 de que pase, pero bueno, gracias a Dios me tocó, todo muy rápido. Yo a los 17 años estaba en mi casa, en mi pueblo, jugando en el club del pueblo y salió todo muy rápido, una prueba en Rosario Central y bueno, que se dio, me agarra la pandemia, vuelvo a casa, estaba por dejar y mi mamá me dijo que vaya, que intente, que pruebe. Volví y después de la pandemia y a las 3 semanas, el tema este de COVID, a jugadores de primera le agarra COVID y suben los de reserva a jugar y bueno, yo subí a jugar a reserva y bueno, tuve la oportunidad de rendirle bien al equipo, de estar muy bien y bueno, y después tuve la oportunidad también de que Kili González me subió muy rápido a primera división. Y bueno, y tuve, yo creo que una temporada y media y salió esta venta a Tottenham.
Y pasa bueno, que llegué a una edad muy grande, donde ya el club no me conocía, ya tenía otros jugadores vistos. Y bueno, fui la verdad que elegido por Dios, tocado por la varita, como se puede decir. Y bueno, y después es tratar de aprovechar las oportunidades al máximo y estar donde tenía que estar. Mi familia, mis abuelos, les gustaba mucho el folclore. Y bueno, y empecé a bailar folclore desde los 3 años hasta los 15. Y bueno, y era jugar al fútbol y el folclore hasta que, bueno, decidí jugar al fútbol y bueno, gracias a Dios hoy estoy donde estoy. Se llama Malambo, que es el zapateo, y sí, fui a bailar a Cosquín, que es uno de los escenarios mayores de Argentina, y bueno, tuve la posibilidad de salir primero. Y no lo sé porque bueno, cada cual tiene su celebración, pero bueno, en la selección pasada ahora en el Mundial había dicho que si metía un gol y lo iba a festejar y bueno, metí un gol y lo festejé con un malambo, así que bueno, prometo si en algún momento cuando me toque hacer algún gol, festejarlo así. No, como te dije hoy, adaptarme lo más rápido posible, de la mejor manera y brindarle al equipo de donde me toque lo que pueda dar. Lo que yo he hablado con mi familia, que bueno, que allá en Argentina se vive el fútbol muy intenso. Bueno, nosotros tenemos una de las hinchadas más locas que hay de Rosario Central. Y bueno, y yo creo que el clima, el ambiente acá se vive igual y es algo que a mí me gusta, me genera, cuando entras a la cancha y toda la gente cantando y alentando, me corre sangre y bueno, y la verdad que bueno, que fue uno de los destinos que elegí estar acá por ese motivo también. Sí, deseo lo más rápido posible poder ahora integrarme al equipo y dar lo mejor de mí para que esa oportunidad llegue muy pronto.